José Luis, qué gusto de que estés aquí con nosotros. Estoy aprovechando tu viaje de Santiago a México con motivo de la reunión que estamos celebrando de intergeneracional del programa LEAD. Eres LEAD Fellow. Así es. Creo que de la cuarta generación, José Luis. Y me acuerdo que por alguna razón, en el último momento cambiamos el viaje que íbamos a hacer a África, ¿te acuerdas? Y lo hicimos con la quinta generación a Sudáfrica, a Zimbabue más bien, Zimbabue, ¿verdad? Y bueno, y además compartimos una también muy histórica, en donde participó una, que en paz descanse, Jazmín, que mencioné hoy, para abortar el proyecto que tenían los japoneses al presentarnos ahí un modelo que no estaba terminado, etcétera, etcétera. Pero no se trata de la historia de LEAD, se trata más bien de la historia de tuya. Y entiendo que trabajas en la CEPAL, sí. Estás muy cerca de Alicia Bárcena, es nuestra querida y muy respetada amiga. Y bueno, tienes una trayectoria amplia en CEPAL y es interesante porque trabajas el tema, entre otros, trabajas el tema de la ciudad, digamos, crecimiento metropolitano, todos esos temas que son de mi interés también, ¿no? Entonces me gustaría un poco que nos dijeras un poco de ti y luego, ¿qué haces en la CEPAL? Con mucho gusto, Boris. Mira, yo le tengo mucho afecto al programa LEAD. Yo te puedo decir que me ayudó muchísimo profesionalmente. Yo venía de una larga experiencia en Argentina que como economista fue tremenda. Imagínate el año 89 con la hiperinflación y pasaron por el Ministerio de Economía. Solo en ese año entre 6 y 7 ministros de Economía, hasta que finalmente se hizo la transición política adelantada entre Alfonsín y Carlos Menem. Yo regresé a México. Y finalmente, gracias a Julia Carabias, gracias a Ezequiel Escurra en su momento, me acercaron al tema ambiental. Bueno, eras el encargado de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente. Secretaría de Medio Ambiente. Tuve que ver contigo varias veces, en algunas ocasiones, ¿no? Por claro. Cierto. Pero este fue justo el paso anterior. Entonces yo me acerqué al mundo del medio ambiente a través del Instituto Nacional de Ecología. Ah, claro. Pero entré directamente a los temas económicos. ¿Y ese instituto lo dirigía Alicia Bárcena en aquel entonces? ¿Ya no? No, Alicia había sido la subsecretaria de Ecología cuando era CEDUE. Sí, exacto. En la época de Miguel de la Madrid. Exacto. Acá estamos antes del cambio de gobierno, cuando México se está preparando para entrar al TLC y a la OCDE. 90 y tantos. Entonces, 93. México tenía que administrar un proyecto que se llamaba el Programa Ambiental de México con el Banco Mundial en preparación, en fortalecimiento institucional para estar listos a lo que iban a ser las demandas adicionales de un tratado de libre comercio que implicaba capacidad de observación de la ley, capacidad de atender desde emergencias químicas hasta, en fin, una estructura institucional que te permitiera responder normativamente y haciendo cumplir la ley en preparación. Ese año, recordarás, Julia estaba al frente del Instituto Nacional de Ecología. Fellows que después fueron LEADs eran parte de los funcionarios de ese Instituto Nacional de Ecología, como Enrique Provencio, Gabriel Cuadri. Fue el año en que murió Colosio. Cedillo quedó al frente de la carrera presidencial, ganó las elecciones. Y creó la Secretaría de Medio Ambiente. Exactamente. En ese momento estábamos muy cerquita de la Cumbre de la Tierra, había sido 2 años antes, en 1992, y estaba el debate muy fresco respecto de seguir profundizando un modelo productivista con todos los costos ambientales y sociales que hoy están mucho más desplegados, o tratar de ponerle un freno a eso, y Cedillo se decantó junto con Julia, con el apoyo de Julia, para tener una institucionalidad en donde agruparas desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental muchos recursos renovables. Entonces quedaron ahí el agua, varios sectores, digamos. Varios sectores que antes estaban en agricultura, con un enfoque de producción. O en recursos hidráulicos. Exactamente. Exacto. Entonces ahí se rediseñó
Pues un poco la ingeniería gubernamental. Exactamente. Ahí se hizo el diseño institucional de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Exacto. Sobre el cascarón de pesca. Ahí Julia me designó como coordinador de asuntos internacionales. Exactamente. En un momento que solamente muchos años después yo pude dimensionar qué había sido. Sí. Imagínate, empezamos en el año 94 y fue el año en que se echó a andar el TLC, el Tratado de Libre Comercio, con el paralelo ambiental, con la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Y entramos a la OCDE, lo cual implicó en ese momento salir del grupo de los 77, lo cual nos dejó solos en los ámbitos de negociación. Revisar una postura ante la globalización. Y en donde ya no podíamos ir con el grupo, sino que teníamos que voltear a ver cuál era realmente el interés nacional. Y también se reactivaron varias otras institucionalidades. Por ejemplo, el programa de Frontera Norte, el programa fronterizo, el rol del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe con el PENUMA. Entonces fueron tareas muy, muy, muy demandantes y se echaron a andar varias de las convenciones que habían emanado del proceso de Río. Entonces, me acuerdo que yo a finales del 93, platicando con Enrique, me dice, piensa que yo vengo de otro sector, yo vengo de otra práctica. En ese momento, le digo, oye, Enrique, ¿qué es la Agenda 21? Me dice, Samaniego, si vas a estar trabajando en este sector, más vale que te empieces a informar de estas cosas. La regla, no preguntes, si no sabes, averígualo y no preguntes. Entonces, bueno, yo ahí me di cuenta que necesitaba ayuda profesional. Claro. ¿Sí? Ya estaban varios de mis colegas en la primera generación de LID y yo empecé a ver cuáles eran las alternativas y LID aparecía realmente como una que podía integrar las disciplinas y que me permitía ponerme al día para una gestión que iba a ser así de demandante. Entonces, a pesar de la intensidad del trabajo y con la comprensión y la generosidad de Julia... Sí, no faltaste ahí. No, nos permitió hacer prácticamente todo el programa. Sí. Y luego dejaste eso y tienes, digamos, gente que ha seguido, que ha ocupado el puesto. Yo creo que ilustre, Olga Ojeda, ilustre... directora también de Asuntos Internacionales, ¿no? La queremos mucho y fíjate que ahorita que piensas debería yo entrevistarla porque tiene mucho que decir. Claro. Ella venía y nos planteaba en el curso el mapa de convenciones y tratados y acuerdos internacionales. Nos ponía ahí un montón de cosas, todos los compromisos internacionales que el señor Urquidi estaba interesado. Claro. Entonces él la invitaba y para hablar de compromisos internacionales en asuntos ambientales de México. Sí, yo creo que Olga estaba muy bien preparada y fue afortunadamente una muy buena transición entre la entrega-recepción de la Oficina de Asuntos Internacionales. Bueno, terminó Asuntos Internacionales, terminó el sexenio, terminó esto en el 2000. Yo terminé la tesis de maestría que había dejado pendiente con mis profesores Vega, Giner y varios que también andan en circulación ahora. Sí. Y se abrió la posibilidad de acompañar una iniciativa que había iniciado Banco Mundial con Walter Vergara para el gobierno de la ciudad sobre la base de una enorme innovación que se había producido recientemente en Bogotá, que era el Transmilenio, para introducir algo parecido en la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era la secretaria de Medio Ambiente, que también es fellow LID. Claro. Entonces, yo armé, después de varias discusiones con Azuela, Antonio Azuela, con Enrique Provencio, con Julia misma, una pequeña ONG, el Centro de Transporte Sostenible para la Ciudad de México. Claro, tú fuiste el primer director de eso. Así es. Sí, me acuerdo muy bien. Así es. Y teníamos financiamiento de la Fundación Shell, de Hewlett. Claro. E hicimos una alianza con World Resources Institute para acompañar hasta el éxito o el fracaso, pero no con la denuncia, sino con un compromiso de ayuda para asegurar que la cosa resultara bien, de apoyar una reforma importante en el sistema. Estabas metido en la ciudad a fuerzas.
Sí, Ahí Claudia en la ciudad. Sí, nos prestó una pequeña oficina en el edificio del gobierno del Distrito Federal. En el Zócalo. Tenían para trabajar directamente con su equipo, teníamos nuestra sede en ese momento en la Colonia Condesa, y el centrito arrancó, ayudó. Éramos una hormiga encima de una enorme institución como es el gobierno de la Ciudad de México, y les fuimos quitando unas pequeñas piedrecillas allí en el camino. Le acercamos recursos, pero me siento yo muy parte de ese proyecto y de que haya iniciado bien. Después tuvo que sufrir varias reformas, tenía varios defectos, pero es una cosa que ya no va a ir para atrás en la ciudad. Es algo que solamente debería de estar mejorando. Entonces, estaba yo ahí en el centro, estábamos creciendo, estábamos ganando algunos concursos de la EPA para hacer retrofit de la Ruta 100. Y Alicia, vieja amiga, teníamos un entrañable amigo en común, Hugo Guzmán, me invita a concursar la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos en la CEPAL, que no tenía una dirección interina, porque Alicia, habiendo sido directora de esa misma división, había ascendido a secretaria ejecutiva adjunta de la CEPAL. Ajá. Entonces se abrió el concurso, me invitó a concursar, concursamos varios. Afortunadamente gané el concurso y he venido trabajando ahí en CEPAL desde el 2004 y trabajaré hasta que... un montón. Ya son 14 años. 3 lustros casi. Sí, y la división tiene, ahí en CEPAL tiene 3 unidades. Una que se llama Desarrollo Sostenible, donde vemos, por ejemplo, hacemos el seguimiento de gasto ambiental, evaluaciones de desempeño ambiental estilo OCDE, en asociación con la OCDE para países o que ya lo son o que están queriendo entrar, como en el caso de Colombia, Costa Rica. Ya hicimos las 2 de Chile y hemos hecho evaluaciones parciales, por ejemplo, en algunos estados de Brasil, como Acre, por ejemplo. Y esa unidad se comprometió desde Río Más 20, a iniciativa de Chile y de Costa Rica, a detonar, seguir, animar hasta concluir un proceso de negociación que ahora se llama el Acuerdo de Escazú, que es la materialización, es la codificación del principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que se refiere a el acceso a la información ambiental, la participación en los procesos ambientales y el acceso a la justicia, sea administrativa, sea en el ámbito de lo penal o de lo... Bueno, ese es un tema. Y el tema de ciudades y eso. Ahora voy para allá. Entonces, simplemente para redondear lo que hace esta unidad, el tratado se abre a la firma este 27 de septiembre en la Asamblea General en Nueva York, en Naciones Unidas, en la Oficina de Tratados. Y estamos muy esperanzados de que el proceso de ratificación y por lo tanto de entrada en vigor sea pronto, y esa unidad... ¿Cubre América Latina? A toda América Latina. Toda América. ¿Desde la frontera de México para abajo? Exactamente. Okay. Incluido el Caribe Oriental. Incluido. 24 países participaron en la negociación, teníamos varios observadores, pero yo creo que vamos a tener una cobertura creciente en el tiempo. Ahí tienes a la Unidad de Desarrollo Sostenible. Tengo la Unidad de Asentamientos Humanos y la Unidad de Cambio Climático. Te dejo la de Asentamientos Humanos para el final para que mantengas la emoción. En la de Cambio Climático hemos venido documentando los impactos económicos del cambio climático, ¿no? Y cómo se difunden a través de la estructura económica. Y hemos empezado a explorar el potencial de soluciones. Estamos empezando a dar seguimiento al cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, tratando de seguir la tasa de descarbonización anual que traen los países y hacerlo de su conocimiento como una forma de tomarle el pulso a la región y de reportar. La próxima vez que estés, sí, vamos a hablar de los indicadores y de cómo está América Latina, ¿no? Sí. Yo creo que ese es un tema que se requiere plantear, ¿no? Hoy lo dijo una colega en la sesión, es la narrativa perfecta para hacer cambios productivos, cambios tecnológicos, cambios estructurales. Claro, necesitamos el indicador. Para beneficio de México. Y en la parte de asentamientos humanos, nosotros participamos muy activamente en Hábitat 3. De ahí salió, tú ya sabes... La declaración de Ecuador. Claro, la nueva agenda urbana.
se hizo un aterrizaje de la nueva agenda urbana a una expresión regional junto con la Oficina Regional de Hábitat en América Latina, que lleva Elkin Velázquez, cuya sede está en Río de Janeiro. Apoyamos al Foro de Ministros de Vivienda y Urbanismo de América Latina, MINURBI, y ahora hacia donde estoy queriendo ir con las ciudades es a tener los elementos como para poder documentar el futuro, digamos, hacia dónde van las ciudades al 2030, para lo cual nos faltan muchos indicadores, porque no fue sino hasta la aparición de la Agenda 2030 que las ciudades requieren de indicadores a nivel nacional, que no teníamos. Y fíjate, por ahí, bueno, hay varios temas fundamentales, ¿no? Tienen que ver con tecnología e innovación. Sí. Innovación no nada más de producto, de proceso de organización. Sí. O sea, ante cambios tecnológicos de producto, pues necesitas un cambio organizacional. Digamos, la idea de pasar a privilegiar modos públicos y peatonización, todo ese tipo de cosas, necesitas organización, necesitas una incorporación al gobierno. Sí. De esos aspectos. Porque también es una innovación organizacional, tecnológica. Sí. Por ejemplo, movernos de otra manera. Sí. Digo, para ponerlo en blanco y negro, un caso como el Metrobús, una parte son los fierros, pero toda la otra parte es la organización. Claro. Y la educación al usuario. Y se tuvo que crear institucionalidad para su administración y después eso llevó a la integración. La competencia que hubo al principio de vías. Sí, eso también es una innovación. Incluso entre modos públicos, ¿no? Metro y Metrobús. En fin, ciertamente los cambios tecnológicos requieren de innovaciones institucionales también. Sí. Entonces, podríamos tener una mirada, una probada de cómo van a ser nuestras ciudades al 2030, y eso nos permitiría probar instrumentos como para tratar de modificar esas trayectorias y llevarlas a futuros más deseables. Sí. Yo estoy convencido que en el caso de las ciudades, uno de los retos más importantes es el problema de la movilidad, y lo estamos viendo por toda América Latina. Sí. Tú tienes varios fenómenos imparables ahí. Uno es, como región de ingreso medio está mejorando gradualmente. Claro, y eso implica meter vehículos privados a las calles. Entonces, a los problemas que venimos arrastrando de muchos rezagos, ahora de infraestructura, ahora se suman los de la prosperidad, digamos, sí, aunque sea relativa. Sí, no, exacto. Sí. Bueno, porque las medidas, o sea, las decisiones inmediatas en respuesta a mayores ingresos o a un budget más balanceado de tus ingresos y de tu consumo y de tu pago y todo eso, tiene impacto en tu decisión de que quieres, o sea, de cómo gastas, cumplir tus expectativas. Así de tener es. Ahí ¿no? Claro, y lo que estás tú viendo en América Latina, que es muy preocupante, es que hay una fuga de todos los servicios públicos hacia los servicios privados. Sí. Lo cual, no hay que omitirlo. Ese es un tema. Tiene una dimensión política muy seria. Porque una de las promesas de la democracia es que tú eres igual en ciertos espacios, y uno de esos espacios no es solamente el del voto, es el espacio público, claro, en donde tú deberías de ser realmente igual. Y no lo estamos siendo. Bueno, y el espacio público también requiere una revisión de qué es el espacio público. Ese es socialmente, o sea, social y económicamente está vinculado a la creación de empleos, a la forma de acceder a oportunidades de trabajo. Bueno, es muy impresionante. Entonces, yo creo que la combinación de la Agenda 2030 con los compromisos de reducción de emisiones del Acuerdo de París, con las necesidades de adaptación, más la nueva Agenda Urbana de Hábitat 3, te ponen una plataforma y una narrativa en donde la mejora radical de los servicios públicos en las ciudades se convierte en un detonador de progreso, porque te requiere justamente inversiones de mejor calidad, desarrollo tecnológico. Son inversiones que son en el fondo muy inclusivas y muy igualadoras, son mecanismos de redistribución a través de la ciudad. ¿Sí? Y por supuesto de menor huella ambiental. Sí. Entonces yo creo que hay un potencial en las ciudades, en las normas de las ciudades y en la mejora radical de la calidad de los servicios públicos, que realmente es una promesa que América Latina tiene que aprovechar. Y mira, y tiene que ver con aspectos, digamos,
del sector energético, de los subsidios, toca puntos muy importantes, incluso de cultura popular, de cultura ciudadana, toca aspectos de esa naturaleza, ¿no? Sí. Aquí, digamos, un incentivo de no uso de vehículos privados, pues es el costo de la operación de ese vehículo, entre otras cosas. Sí. O la oferta alternativa, ese modal shift muy difícil, ¿verdad? Requiere una cultura tremenda, una educación, cultura, y toca el otro aspecto de entender qué es eso de la sustentabilidad, el medio ambiente, valores, ¿no? Ese es un tema muy amplio. O sea, es de nuevo la posibilidad, digamos, de poner en la mesa una transversalidad que, bueno, la palabrita esa de complejo, pues ahí creo que se aplica, ¿no? Sí. Y cuando tú haces, es decir, tú puedes tener muchas miradas para hacer la lectura de un gráfico, claro, digamos. Cuando tú ves la forma en cómo se distribuye, por ejemplo, el consumo de gasolinas en los países, implica un patrón de consumo, ¿no? Sí. Un estilo de vida, digamos, sí, un estilo aspiracional, etcétera. Tú ves realmente cómo está concentrado el consumo de combustibles fósiles, sí, lo poco que pesa en las partes más ricas de la sociedad, sí, ese consumo. Claro. Y detrás de eso está la ocupación del espacio público vial, claro, que es muy disparejo también. Que es al revés, exactamente lo contrario. La contribución, claro, a la contaminación local y global. Claro. Pero uno tiene que hacer realmente un esfuerzo muy, muy grande de difusión de eso para que se entienda el valor de tasar apropiadamente sí, los consumos, proteger los bienes públicos y al mismo tiempo crear las soluciones alternativas. Sí. ¿No? Si uno, por ejemplo, solamente pusiera el impuesto al carbono, por decir una cosa, que es progresivo, es razonable, socialmente equitativo y hasta fiscalmente sensato, bueno, no lo puedes hacer sin compensaciones sociales y no lo puedes hacer tampoco sin crear los bienes sustitutos, ¿no? Claro. Y eso es un cambio cultural realmente muy profundo. Bueno, es un reto, José Luis, al gobierno de esta Ciudad de México. Sí. Yo creo que me quedo siempre con ganas de volver a tocar varios temas contigo. Sí. Te agradezco muchísimo la oportunidad. No, yo también, Boris, déjame decirte nada más que en este tema que estamos conversando, Alicia le quiere dar mucha importancia dentro de la CEPAL, tanto al tema de cambio climático, la reindustrialización de América Latina sobre un formato más inclusivo, más dinámico y más amigable con lo ambiental. Y dentro de ese esquema, el potencial de las ciudades es enorme. Así que yo creo que con mucha visión, Alicia está poniendo mucha presión para que tengamos datos y una perspectiva clara para la región. El tema pendiente. Bueno, para la próxima. Sí, con mucho gusto. Gracias. Muy gracias.